La temática para estas meditaciones ha sido básicamente cómo podemos mejorar nuestra experiencia espiritual, cómo podemos lograr un mayor crecimiento espiritual. Bien, ya vimos el primero, que era Dios me habla, y eso se puede lograr a través del estudio de la Biblia, donde el Señor nos muestra su carácter y nos muestra el plan de la salvación. En segundo término, yo le hablo a Dios. Eso es un diálogo, cuando uno habla y le escuchan, y cuando uno escucha, cuando le hablan. Cuando yo le hablo a Dios, estoy aprendiéndole a conocer a través de la Biblia, pero entonces al conocerlo yo puedo dialogar con Él. Puedo contarle mis cosas, puedo contarle mis dificultades, mis problemas, mis alegrías. A veces son solo problemas. Eso es un amigo que me escucha y está pendiente de mí. Y cuando ya somos buenos amigos, Él me habla y yo le hablo, no podemos callarnos. Es necesario presentar ese nuevo amigo a muchas otras personas, a la familia, a los amigos, a los vecinos, compañeros de trabajo, de estudio. Tenemos que hablar de ese maravilloso nuevo amigo que tenemos. Entonces, el tercer término para esto se refiere a la testificación. ¿Y qué mejor para hablar de la testificación que todos los elementos que encontramos en el libro de los Hechos? El capítulo 8 es un libro que nos muestra de una manera muy elocuente cada uno de los pasos para una buena testificación, para lograr excelentes resultados. Como primera medida, vamos a mirar que estamos recién viendo que Saulo participó en la muerte de Esteban. Sin embargo, allí los apóstoles no se dejan amedrentar, están emocionados y ellos quieren compartir a Jesús. Por lo tanto, el versículo 4 dice en el Evangelio: los que se habían dispersado predicaban la palabra por doquiera que iban. Este es el primer punto, el primer elemento para una testificación efectiva, para una testificación eficaz. Dice que ellos se dispersaron, no se quedaron en un solo grupo, en un solo lugar, sino que debían esparcirse para poderle dar un carácter de universal al mensaje que debían transmitir. Así que nosotros también debemos hacer lo mismo, no quedarnos todos juntos en un solo sitio, sino abrir nuevos campos, abrir nuevos lugares, quizás nuevos grupos pequeños. Eso es testificación universal. El versículo 5 nos menciona un segundo elemento. Dice allí el libro de los Hechos, capítulo 8, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿A quién les está predicando? A Cristo. Está predicando de Jesús. ¿Por qué está predicando de Jesús? Porque le conoció, porque tuvieron una relación muy fuerte por varias semanas, varios meses, más de 3 años. Lo aprendió a conocer, vio todo lo que Jesús hizo, escuchó todo lo que Jesús habló. Por lo tanto, tenía toda una manera de hablar de Jesús porque había tenido una experiencia personal con Él. Yo no puedo predicar a un Jesús si no tengo una buena relación personal con Él. Y eso nos da el tercer punto, el tercer elemento para una buena y eficaz testificación. Lo encontramos en el versículo 13 del mismo capítulo. Dice allí, hablando de un Simón que se conocía como el mago, también creyó Simón, y está hablando del mismo, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Qué estaba mirando ese Simón? Estaba mirando el testimonio de lo que ellos estaban predicando. Era predicar y era mostrar lo que estaban predicando. Muchas veces hemos dicho que tú y yo podemos predicar excelentes sermones, dar maravillosos estudios bíblicos,
Pero si nuestra vida de testimonio no es una vida ejemplar, entonces nadie nos va a creer. Tú puedes hablar del amor de Jesús, pero si tu trato con tu familia, con los vecinos, no muestra ese amor, puedes predicar todo lo que quieras del tema. Nadie te va a creer. Así que Simón estaba atónito porque estaba mirando grandes milagros, grandes señales. Quizás tú no hagas señales hoy, pero tu vida es la mejor señal, la mejor evidencia de la participación de Jesús en tu vida, de lo que Jesús hace en tu vida, de lo que Jesús es para ti en tu vida. El siguiente punto, el cuarto: no hay éxito si no hay una buena relación con Dios. Y mira cómo lo evidencia este mismo capítulo, versículo 26. Y aquí estamos hablando ya de la segunda parte, cuando se abrieron los discípulos, cada uno salió por un lado, y el libro de los Hechos enfoca el primer punto de lo que fue la vida de Felipe. Dice el versículo 26: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y el versículo 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Si tú no tienes una buena relación con Dios, tú no puedes escuchar la relación con Dios. Tú necesitas dejarte impresionar por lo que el Espíritu Santo quiere de ti. Pero para eso debes orarle al Padre y pedirle ese poder del Espíritu Santo. Pedirle que los ángeles te cuiden. Si es necesario, que use ángeles de alguna manera para que te muestren lo que tú debes hacer en ese plan de la predicación, ese plan de la testificación. Así que Felipe simplemente se dejó guiar. Mira que el verso 26 dice que el ángel de Dios, un ángel del Señor, le dijo: levántate y ve hacia el sur. Le dijo a dónde debía irse, a dónde debía dirigir sus pasos. Si tú tienes una buena relación con Dios, te aseguro que el Señor te va a mostrar hacia dónde debes guiar tus pasos para poder dar el testimonio que el Señor quiere que tú des. Ahora finalmente es el Espíritu el que le habla a Felipe y le dice: acércate, júntate a ese carro. Y nosotros conocemos la historia. ¿Quién estaba en ese carro? Un eunuco, un etíope. ¿Y qué estaba haciendo? Tenía un pergamino donde estaba leyendo una porción del libro de Isaías. Entonces Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acerca y le pregunta: bueno, cuéntame, ¿tú estás leyendo algo especial? Y el hombre le dijo sí, y le explicó lo que estaba leyendo. ¿Y lo entiendes?, preguntó Felipe. Pero si nadie me lo explica, ¿cómo voy a entender? Entonces dice el versículo 35, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Estaba leyendo justamente del Mesías, del sufrimiento del Mesías. Entonces Felipe le contó todo lo que había pasado con Jesús. Y claro, como había una buena relación con él y había sido guiado por el Espíritu Santo, el etíope estuvo feliz de escuchar, creyó. Y dice que después de eso, al final, Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Sabes qué es eso? Eso es amor por las almas. Eso es emoción. Eso es sentir el deseo de compartir un Jesús que ahora es tu amigo, que ahora habla contigo, que vive contigo, que todo lo hace por ti, que dio su vida por ti. Cuando tú lo compartes y el Señor te ha guiado, hay siempre resultados espectaculares. ¿Qué podríamos concluir de todo esto? Sí. Primero,
que el Evangelio no hace acepción de personas, es para todos, inclusive de pronto para ese vecino que a veces fastidia porque echa la basura barriéndola hacia tu casa, o porque algún familiar te molesta. No, el Evangelio es para todos, para el que te cae bien y para el que te cae mal. Y si alguien te cae mal, pídele al Señor que te ayude a transformar ese sentimiento y a ver a esa persona como un candidato para el reino de los cielos. Segundo, que debe haber una experiencia personal con el estudio diario de la Biblia y la oración para que tú puedas llenarte del poder del Espíritu Santo. Tercero, debes tener una vida de buen testimonio. Y una vida de buen testimonio implica que desde tu casa en adelante todos puedan ver reflejado el carácter de Jesús en ti. Y cuarto, tú debes escudriñar la Escritura para poderla compartir. Tú no puedes enseñar un Jesús que no conoces. Tú no puedes enseñar las doctrinas que no conoces. Quizás puedes hablar de Jesús, pero cuando alguien demande de tu fe con preguntas más complicadas, entonces tú debes haber estudiado la Sagrada Escritura y haberle pedido al Señor que te dé orientación para poderla compartir. ¿Cómo termina toda esta historia del capítulo 8 de Hechos? Dice el versículo 38, y mandó parar el carro. Está hablando del etíope, porque le preguntó, bueno, allá hay agua, ¿y ahora qué puedo hacer? Entonces cuando Felipe le explicó, el hombre mandó parar el carro. Y sigo leyendo, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Creo que no hay una emoción más grande en el compartir la Escritura, en el compartir a Jesús, que ver que esa alma a la que le has compartido llega a las aguas bautismales y es bautizada, es entregada en su vida a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Prueba compartir el Evangelio. Prueba dar más de lo que has recibido. Has oído la palabra de Dios, has hablado con Jesús y ahora debes hablar de Jesús y compartir su experiencia, tu experiencia en tu vida con Él, para que esas personas que lo escuchan puedan tener la glorificación de Jesús también en sus vidas. Y el Señor bendiga.